Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer esta belleza, vamos a ver cómo se teje este punto de colores. Parece una obra de arte. Hace unos días atrás, publiqué en mi comunidad un patrón de este punto y recibí muchos comentarios pidiendo, bueno, un tutorial. Vamos a utilizar 4 colores de lana. Mi recomendación es que lana tenga una textura, que no sea lana lisa, porque si va a ser, por ejemplo, si tejemos con algodón, a ver, en este caso color liso, ¿no? Siempre nosotros cuando hacemos cambio, aquí por detrás se ve cómo se cambian los colores, y después si la muestra está tejida con así con hilo liso, de este lado se va a transparentar y se van a ver todos estos cambios de hilos, ¿no? Por eso estoy usando, por ejemplo, miren, esta lana, ¿ven? Que tiene esta textura. A ver, que tiene esta textura. Después voy a tejer combinando estos, estos dos ovillos entre sí. También es una lana esponjosa. Se entiende, ¿no? O sea, tiene que ser no lana no lisa. O sea, tejiendo este patrón con algodón no va a salir bien. Por eso la recomendación es esta. Por ejemplo, en mi caso, ahora voy a tejer combinando este algodón color negro y voy a usar este merino, usando estas dos hebras, porque esta lana merino después del lavado se va a abrir y se va a tapar todos los espacios entre los puntos. Entonces, bueno, espero que esto, la idea con los hilos, con lana con la que van a tejer, se entienda. Ven que no se ve demasiado por donde cambian los colores. De este lado se ve así. En general, cuando tejemos este tipo de proyectos cambiando lana por detrás, es mejor no dejar tanto espacio entre punto y punto. Pero ¿qué pasa? Si yo cruzo esta lana blanca y negra, de este lado se nota este cambio, se va a notar. Entonces, bueno, no me gustó el cómo quedaba y cambié la idea de realizarlo de esta forma. El patrón que vamos a ver ahora cubre, o sea, aquí tejí un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto. Ustedes obviamente pueden tejer, por ejemplo, un motivo, ¿no? Tejemos un motivo y un poquito más. Si necesitamos tejer, por ejemplo, no sé, un chaleco para una niña, aquí tengo 28 centímetros. Ustedes dicen, bueno, yo necesito, por ejemplo, el ancho, no sé, 40, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos tengo que montar? 38 aquí. 28 centímetros. Tejemos un motivo y hasta 40 centímetros aquí. Tejemos hasta aquí. Quiere decir que voy a tejer un motivo y un poquito más, ¿no? Siempre cortando, obviamente, donde finaliza la oveja. Así, un motivo y un poquito más. Siempre antes de tejer una prenda, hay que tejer una muestra y lavarla. Secarla sobre una superficie plana y ver de esta forma podemos realizar los cálculos cuántos puntos hay que montar. Aquí al principio tejí un par de centímetros con el punto elástico 1 por 1 y después empecé a tejer este patrón. En el patrón original, este color arena lo llamaría, ahí está como color verde, pero me pareció este color, además tenía esta lana con esta textura que funciona perfecto. Colores pueden ir eligiendo ustedes, obviamente, pero claro que sí, aquí tiene que haber blanco y negro, las ovejas para se pueda diferenciar bien el contraste. O sea, los colores tienen que ser colores contraste.
Si no tienen colores del mismo artículo de lana, que sería lo ideal, entonces bueno, podemos ir combinando los colores, lo que sí que tiene que estar el grosor más o menos igual. Vamos a ver el diagrama. Miren, cuando nosotros tejemos ida y vuelta, leemos el diagrama en las vueltas 1, 3, 5, 7, en las vueltas del lado del derecho, leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda. Tejemos todos los puntos hasta aquí. Cuando tejemos vueltas del lado del revés, vueltas pares, leemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha. Por ejemplo, vuelta número 2, en este caso voy a leer desde la izquierda hacia la derecha y voy a tejer todos los puntos hasta el final. Son 42 puntos el motivo, más 2 puntos de borde. ¿Qué más? Cuando tejemos en circular, ahí sí, tejemos todas las vueltas leyendo el diagrama desde la derecha hacia la izquierda. Vuelta número 1, tejemos así. Vuelta número 2, de nuevo empiezo a leer el diagrama desde aquí. Y así cuando tejemos en circular. A lo alto se repiten 25 vueltas. Y bueno, vamos a empezar entonces a tejer ahora. Vuelta número 1. Y el diagrama, como siempre, dejo publicado en mi blog Silvana Team. Link van a ver en la descripción de este video. Sobre las agujas montamos 42 puntos más 2 puntos de borde, 44 puntos. Tejí elástico uno por uno para empezar y ahora empiezo a tejer vuelta número 1 de nuestro motivo. La vamos a tejer con este color arena. En el gráfico está indicado como color verde. Yo no tengo lana verde así hermosa, por eso me pareció esta, como ya les dije, una buena idea tejer con este color. Punto de borde paso sin tejer. Y tejemos toda la vuelta simplemente con todos los puntos al derecho y último punto de borde tejemos con el punto al revés. Estoy tejiendo con agujas número 4. Estoy tejiendo con agujas circulares porque ya saben, es más cómodo tejer frente a la cámara porque las agujas largas molestan bastante. Pero tejemos ida y vuelta, ida y vuelta. Empiezo a tejer vuelta número 2. Vueltas pares tejemos con todos los puntos al revés y vueltas impares del lado del derecho tejemos con todos los puntos al derecho. Entonces, punto de borde paso sin tejer y me toca tejer al revés un punto de color blanco, según nuestro diagrama. Lo tejemos al revés. Cruzo las dos hebras así y voy a tejer color arena 2 puntos al revés. Pasamos color blanco, un punto al revés. Color arena, 2 puntos al revés y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Miren, fácil. Punto revés, color blanco, 2 puntos al revés, color arena. Esta vuelta es así. Lo único que tienen que ver que cuando están pasando la hebra no la tienen que ajustar demasiado para que de este lado quede bien. ¿Ven? Por ejemplo, ahora voy a tejer color blanco. O sea, no hagan esto, no tiren. Es importante. Si no, tiene que estar al contrario, tienen que abrir un poquito más. Tejemos punto revés. Bueno, así se teje todo este diseño. Simplemente cambiamos así color de lana, punto revés, y así voy a tejer hasta finalizar esta vuelta. En la vuelta 3 tejemos con color arena todos los puntos al derecho. Pero ¿qué pasa? Como la vuelta 4 tengo que incorporar color blanco, quiere decir que este color blanco lo tengo que llevar conmigo durante toda la vuelta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren, tejemos con los puntos al derecho este color blanco y ahí contamos, por ejemplo, a ver, 1, 2,
3, 4. Y voy a cruzar aquí por detrás. Voy a cruzar estos dos colores para llevar el blanco conmigo, ¿se entiende? Porque lo vamos a necesitar del otro extremo después. 1, 2, 3, 4. 4, 5, más o menos así. Cruzamos y sigo tejiendo. De esta forma, color blanco va con nosotros durante toda la vuelta. Aquí por detrás. ¿Ven? Lo pasamos. Cruzamos. Y sigo tejiendo. En la vuelta número 4, vuelta del lado del revés, primer punto de borde paso sin tejer y según el diagrama tengo que tejer un punto al revés con color blanco y alternando un punto al revés color arena y así tejer toda la vuelta, un punto y uno. Cruzamos las hebras, ahí está, ¿no? Aquí. Punto revés, color blanco, punto revés, color arena. Así tejemos hasta finalizar esta vuelta. Ahora quiero que vean esto. Vamos a tejer ahora aquí, vuelta número 5, con color arena o verde, todos los puntos al derecho. Después vuelta número 6, es esta vuelta, vamos a ir incorporando color negro. Aquí no hay color blanco. Vuelta número 7, color negro. Y vuelta número 8, de nuevo va a ir color blanco. Quiere decir que esta vuelta tengo que tejerla, la número 5, igual que la número 3, llevando color blanco conmigo hasta este extremo. Así que vuelta 5 tejemos igual que la número 3. Con color arena, esta sería vuelta número 5. Todos los puntos al derecho. Pero voy a llevar conmigo color blanco hasta otro extremo, quiere decir que lo tengo que tomar. Aquí cruzamos. Y tejemos toda la vuelta con el mismo color. Vuelta número 6, lado del revés. Leemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha. Tejemos 3 puntos al revés color arena. Y vamos a incorporar color negro. Ahí dejamos así, después para esconder. Bueno, un punto tejemos al revés con color negro. Cruzamos las hebras. Aquí es mejor hacer un nudo para que este punto quede en su lugar. Ahí. Bien. Y ahora me toca tejer 2 puntos color arena, un punto color negro. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Estoy mirando el diagrama. Color arena al revés. Estamos tejiendo el lado del revés. 2, 3, 4, 5,
6, un punto al revés color negro, un punto color arena, punto color negro, 2 puntos arena. Aquí ya no es difícil, espero que esto se entendió cómo se teje, porque un punto color negro, un punto color arena. Bueno, ya tejí aquí un punto, otra patita color negro, y ahora voy a tejer con color arena 1 2 3 6 puntos. Aquí no cruzo color negro porque ya les dije al principio que cuando aquí, por ejemplo, en este lugar voy a cruzar así color negro para seguir tejiendo con este color negro, se nota de este lado. A mí me pasa eso. Ustedes fíjense si les pasa lo mismo o no. 3 puntos al revés, 4, 5, 6. Lo único que no tienen que tirar, tienen que separar al contrario los puntos y recién ahí, aquí, tejer un punto. Punto revés, color negro, punto revés, 2 puntos aquí revés color arena, un punto revés color negro, supongo que también sí, 6 puntos al revés, y tejo un punto al revés color negro, un punto al revés color arena, un punto al revés color negro, 2 puntos al revés y punto de borde tejemos al revés. Miren, vuelta número 7 tejemos igual que la vuelta número 6, respetando los colores, o sea, aquí tejemos color arena, color negro, tejemos un punto color negro, aquí no hace falta ver el diagrama, cruzamos color arena, cruzamos negro, cruzamos hasta color negro, tejemos con este color arena. Bueno, y así voy a tejer toda esta vuelta. ¿Ven? Veo color negro, tejemos color negro. Bueno, así se teje esta vuelta número 7. En la vuelta número 8, lado del revés, punto de borde, y tejemos con color arena 3 puntos al revés. En esta vuelta utilizamos color blanco y color arena. Y aquí con el blanco tejemos 4 puntos al revés. Color arena, seis puntos al revés, y color blanco tejemos también al revés, 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos. Seguimos con color arena. Aquí, por cierto, podríamos cruzar estos puntos blanco y arena, pero bueno. Y ahora seguimos con 6 puntos. A ver, 1 2 3 4 sí, 6 puntos al revés.
color blanco, 4 puntos al revés. Bueno, la idea es que aquí en este diagrama hay que prestar atención con qué punto tejemos, contar los puntos y la verdad que nada más. Color arena, 6 puntos al revés. Color blanco, 3 puntos al revés. Y con color arena tejemos 2 puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 9 tejemos un punto color arena, ahora con color blanco tejemos 1, 2, 3, 4, 5, color arena, 1, 2, 3, 4. Seguimos con color blanco, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a cruzar los puntos, las hebras. 5, y 6. Después cruzamos las hebras, 6, y cruzamos las hebras y vamos a tejer color arena, 1, 2, 3, 4, y aquí tejemos con color blanco bastantes puntos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a cruzar las hebras, sigo con color blanco, 6, 7, 8, 9 y 10. Estamos tejiendo esta preciosa oveja. Y ahora con color arena tejemos 1, 2, 3, 4 puntos. Con color blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y finalizo la vuelta color arena. Tejemos 2 puntos al derecho y punto de borde. Vuelta número 10. Empezamos punto de borde, paso sin tejer, punto revés con color arena, y ahora voy a tejer color blanco. Tejemos 1, a ver, este punto se me fue. 1, color blanco, 2, 3, 4. Voy a cruzar las hebras para no dejarlo tan largo. 5, 6, 7, 8. Color arena, 1, son los puntos al revés, 2, color blanco,
al revés, 2, 3, 4, 5. Vamos a cruzar. Sigo con color blanco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cruzamos y ahora color arena. Tejemos 1, 2, perdón, color arena. A ver. 1, 2 y color blanco. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a cruzar las hebras. Sigo con color blanco. 6, 7, 8. Ahora color arena. Tejemos 1, 2, color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y punto de borde al revés. Vamos a tejer ahora vuelta número 11 y en esta vuelta ya no hace falta este color, lo voy a sacar. Color arena, ya finalizamos. En la vuelta número 11 voy a necesitar color negro, pero como está de este lado lo voy a cortar aquí. No lo quería pasar atravesando toda la vuelta porque se ve después de otro lado, puede notarse. Por eso color negro. Simplemente empezamos aquí, nueva vuelta, lo agregamos de este lado. Bueno, vuelta número 11 se empieza por color blanco. Tejemos 3 puntos al derecho, y tomamos color negro. A ver, tejemos un punto al derecho, sigo con blanco, 3 puntos al derecho. Aquí se puede hacer un nudo, mejor hacerlo así. Este punto queda en su lugar. Ahora tomamos color negro y tejemos 2 puntos al derecho, después color blanco, 3 puntos al derecho, color negro, 2 puntos al derecho, blanco, 3 puntos al derecho. Es divertido tejer este punto. Bueno, a ver, negro, 2 puntos al derecho, blanco, 2 puntos al derecho, negro, 2 puntos al derecho, con color blanco tejemos al derecho. A ver, 1, 2, 3, 4. Podemos cruzar aquí o no,
o dejarlo como más les parece. Vamos a cruzar, pero muchas veces después este negro aparece de otro lado, pero bueno, vamos a ver. ¿Ven? Como que quiere salir este negro por aquí, por eso prefiero dejarlo hacia atrás y seguir tejiendo con color blanco. Bueno, entonces blanco 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos, color negro. Tienen que o sea, ustedes no pueden pasar por detrás color negro de esta forma, miren, ven, tienen que separar los puntos y pasar por atrás el color para que el tejido queda bien. 2 puntos al derecho, color blanco, 3 puntos al derecho, perdón, 2 puntos al derecho, color blanco, 3 puntos al derecho, por Dios, 2 puntos al derecho, color negro, 3 puntos al derecho, color blanco. Ya me estoy mareando. 2 puntos al derecho, negro, 3 puntos al derecho, blanco. Y bueno, y finalizamos la vuelta con color negro, derecho y punto de borde al revés. Vuelta número 12, tejemos con los puntos al revés, punto al revés, color negro. Aquí cruzamos los puntos, cruzamos las hebras, perdón. Tejemos 3 puntos al revés, color negro, color blanco. Bueno, 2 puntos al revés, color negro, 3 puntos al revés, color blanco, 2 puntos al revés, negro. Voy a tejer con color blanco al revés, 3 4 5 6 7 8 y tejemos con color negro al revés, 2 puntos, color blanco, 2 puntos, color negro, 2 puntos, blanco, 3 puntos, negro, 2 puntos, blanco, 3 puntos, negro, a ver, negro, 2 puntos, blanco, 2 puntos, negro, 3 puntos y finalizo la vuelta con color blanco, 2 puntos al revés y punto de borde. En la vuelta número 13, punto de borde, paso sin tejer y empezamos la vuelta con color negro. Tejemos un punto al derecho, cambiamos y tejemos color blanco, 1 2
3, 4, 5. Color negro, ¿dónde está? Tejemos 3 puntos al derecho, estamos tejiendo el lado del derecho. Color blanco, 2 puntos al derecho. Negro, 4 puntos al derecho. Blanco, 2 puntos al derecho. Negro, 2 puntos. Blanco, 1 punto. Color negro, 4 puntos al derecho. Tejemos con color blanco. 2, 4, 5, 6, 7. Color negro, 2 puntos al derecho. Blanco, 2 puntos al derecho. Negro, tejemos 4 puntos. Color blanco, 2 puntos. Y finalizamos la vuelta con color negro, punto al derecho y punto de borde. Color negro no lo vamos a utilizar más. En la vuelta número 14 vamos a usar color celeste. Este sería el lado del revés. La vuelta empieza con celeste, entonces primer punto de borde estamos agregando color nuevo, lo voy a tejer al derecho y tejemos con celeste 2 puntos al revés. Y ahora tomamos color blanco y tejemos al revés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Color celeste, tejemos 4 puntos. Y ahora tejemos con color blanco 2, 3, 4. Voy a cruzar, sigo con color blanco 5, 6, 7, 9, 10. Y ahora tejemos con color celeste 4 puntos. Color blanco 2, 3, 4, 5, 6. Color celeste, tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Color blanco, 3 puntos al revés. Finalizo la vuelta con color celeste.
En la vuelta número 15 vamos a empezar con color blanco. Este es el punto de borde. Tejemos un punto al derecho, color blanco. Ahora pasamos sobre color celeste y tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un punto color blanco, 3 puntos acá color celeste, color blanco, 4 puntos, celeste, 2 puntos, un punto color blanco, 3 puntos color celeste, sigo con color blanco, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sigo con color celeste, 2 puntos, un punto con color blanco, 3 puntos color celeste, 4 puntos color blanco, y finalizamos con color celeste. Punto de borde. Miren, ya finalizamos de tejer estas ovejitas. Después, como sigue el patrón, la verdad que esto espero que se entendió cómo se teje. Miren qué lindo está quedando. Y bueno, lo que sigue después de la vuelta número 16 hasta la vuelta número 25, pueden tejer guiándose por el patrón, porque si no el video va a ser interminable. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.